Hola, te saluda el pastor Robert Lin. Hoy quiero compartir contigo la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 24, versículo 36. He titulado el mensaje de esta noche, Reconociendo a Jesús en medio del temor. Dice así el relato bíblico. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y él les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se esparcieron. El texto nos relata de que se encontraban volviendo a sus trabajos antiguos. Había entrado desánimo en sus corazones, sus mentes se encontraban confundidas. Era su líder, su Señor, que había sido llevado, maltratado y asesinado en la cruz. Es necesario recordar que nuestro Señor les advirtió acerca de este hecho en muchas oportunidades, pero yo quiero que leas conmigo también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 22, donde justamente nuestro Señor le avisó a sus seguidores acerca de estos acontecimientos. Miren lo que le dice en el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibid, para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro Señor, conociendo la naturaleza de sus seguidores, conociendo la condición de ellos, justamente Él les advierte acerca de esa gran tristeza que ellos tendrían. Pero justamente en el versículo 22, Él les habla acerca de volver a encontrarse con ellos, de que era necesario que Él muriese en la cruz y que nuevamente Él tendría un encuentro con sus seguidores, y que cuando vuelva a encontrarse con ellos, su gozo sería cumplido. Pero ellos no comprendieron y no recordaron. Lamentablemente siempre tenemos una memoria selectiva. Muchas veces Dios nos ha hablado de tantas maneras a través de muchas promesas, pero muchas veces olvidamos esas promesas y solo recordamos aquello que nos conviene recordar o queremos recordar. Bueno, la misericordia de nuestro Señor es tan grande que luego de su resurrección, una de las primeras cosas que Él hizo es presentarse a sus seguidores. Fueron muchas oportunidades, relata el texto bíblico. Uno de ellos lo relata, dice que dos discípulos iban camino a Maús, y mientras que conversaban acerca de lo que había acontecido, Él apareció en medio de ellos, y que ellos percibieron la presencia del Señor cuando Él los llevaba a través de las Escrituras y les hablaba acerca de las profecías que hablaban acerca de su muerte y su resurrección. Uno de ellos exclamó diciendo que él sentía algo en su corazón cuando Él los llevaba a través de las Escrituras. Otro pasaje también nos habla acerca de María Magdalena, cuando tiene el encuentro con el Señor en el sepulcro, luego resucitado. También las mujeres que iban camino a los discípulos a avisar acerca de su resurrección, también nuestro Señor se les pareció en el camino, al mismo Pedro. Pero ahora lo encontramos aquí, en el relato del doctor Lucas, en el Evangelio ya leído, en el capítulo 24, justamente que ellos se encontraban atemorizados, se encontraban confundidos, se encontraban temerosos. No sabían lo que podía avisorar su futuro. Habían olvidado las promesas de su Señor. Pero nuestro Señor nuevamente aparece a ellos en este relato bíblico. Y dice el texto claramente que mientras ellos aún hablaban, ¿pero de qué hablaban? Hablaban justamente de los encuentros que habían tenido sus discípulos y algunos de ellos con el Señor Jesús.
Pero creo que en medio de todas estas conversaciones ellos todavía seguían dudando acerca de su resurrección. Mas el Señor aparece en medio de esta conversación y se puso en medio de ellos, dice el texto. Y lo primero que el Señor expresó fue: paz a vosotros. Un saludo judío, un saludo muy común entre los judíos: paz a vosotros. Pero creo que esta palabra era el momento oportuno, y creo que era el momento donde mayor necesidad tenían los corazones de los discípulos de poder escucharlo. Es así como Dios actúa, es así como Jesús actúa. Él aparece en los momentos que menos nos imaginamos, en los momentos que podemos vivir confusiones y temores, en momentos donde podemos sentir que que las situaciones son muy complicadas y que a veces no encontramos un camino o una salida a nuestros problemas. Pero la Escritura siempre nos revela que Jesús aparece en el momento que menos nosotros pensamos. En el monte de la transfiguración hay un caso. Es el texto que descendió Moisés y Elías y estuvieron con el Señor en aquel monte, y el Señor se transfiguró delante de sus 3 discípulos. Y mientras que estaban ahí reunidos, Pedro le dijo: Señor, haremos enramada para Moisés, para Elías y para ti. Y nos podemos quedar aquí, Señor, que creo que esto es lo más oportuno y bueno para nosotros. Mientras él hablaba estas palabras, dice la Escritura que el Señor habló desde los cielos. El Padre interrumpió justamente sus palabras de Pedro. Interrumpió en el momento más oportuno y más preciso y dio testimonio acerca de su Hijo. Ahora, cuando los 2 discípulos iban camino a Emaús, también el Señor apareció en el momento que ellos menos lo imaginaban, y justamente cuando ellos hablaban de cosas que no comprendían, el Señor interviene, se apareció al lado de ellos y empezó a conversar con ellos acerca de las profecías. Podemos encontrar en muchos pasajes bíblicos que el Señor sabe cuándo hablar, el Señor sabe cuándo hacer silencio, pero hasta el silencio de Dios también es el hablar de Dios. Dios habla de muchas maneras, pero siempre tenemos que tener la seguridad de que nos está hablando. A través de las cosas más pequeñas, a través de detalles cotidianos, Dios nos está hablando. A través de situaciones que puedan aparentemente amenazar nuestra propia vida y puedan desestabilizar emocionalmente nuestra fe, pero Dios nos está hablando. A través de cosas grandes y mayores, también Dios nos está hablando. A través del tiempo que estamos viviendo de cuarentena, creo que hay un hablar de Dios también. Hay un mensaje detrás de toda esta situación. Hay un mensaje detrás de toda esta circunstancia. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de cada situación. No solamente las buenas, también las complicadas y peligrosas. Porque el texto nos revela que mientras ellos aún, dice que estaban hablando, ni siquiera el Señor permitió que terminen de hablar, sino que mientras ellos conversaban, el Señor intervino, se puso en medio de ellos. Porque yo creo firmemente que cuando a veces hablamos de más y cuando a veces hablamos de cosas que no entendemos, es cuando Dios interviene para dirigirnos, para encaminarnos, para orientarnos, para poder llevarnos al camino correcto, al entendimiento correcto de su verdad y su voluntad. Hoy por hoy escuchamos muchas voces de temor, voces de miedo. No sé, hasta muchas veces podemos escuchar a gente que con autoridad quiere hablar acerca del futuro, dar resultados, estadísticas. Algunos empiezan a hacer pronósticos de lo que puede acontecer con el mundo. Algunos hablan del fin del mundo ya, otros hablan acerca de una epidemia, una pandemia que estamos viviendo que va a terminar con gran parte de la población y de que esta cuarentena se va a seguir extendiendo, y algunos se atreven a decir de que pueda ser lo último que la humanidad pueda vivir. Podemos escuchar muchas voces, pero en medio de todas estas voces, este mar de opiniones y conceptos, estoy seguro de que Dios no hace silencio. Estoy seguro de que Dios siempre interviene. Y esta noche quiere intervenir en tu corazón, en tu espíritu, a través de su palabra. En este momento donde tú te encuentres, ahí en tu hogar, en tu casa, sé que estás con tu familia, me estás escuchando. Dios quiere intervenir en ese trajín, en esa rutina que estás viviendo hoy dentro de tu hogar. Ciertamente Dios quiere que hagas una pausa. Dios quiere que hagas un momento de silencio y escuches su voz, porque su palabra es su voz. Y Dios también quiere intervenir en mi vida y en la vida de la humanidad, de las naciones, de los gobernantes, para que el mundo haga una pausa y empiece a mirar a aquel que es el autor y consumador de nuestras vidas. El texto nos habla entonces que Él se presentó justamente
en el momento que ellos menos lo esperaban. Así es nuestro Dios, que se presenta en el momento que nosotros menos lo imaginamos. Y muchas veces habla y se acerca a las personas que menos lo piden, menos lo invitan, menos lo buscan. Pero ese es el gran amor de Dios, buscando al hombre, llegando al hombre, tratando de alcanzarlo, tratando de salvarlo y ofreciendo su misericordia y su gracia. Ahora, el texto nos sigue revelando que no solo se presentó en medio de ellos, sino que también nuestro Señor depositó en el corazón turbado de sus corazones, empezó a depositar paz. Porque el texto revela que lo primero que el Señor dijo es paz a vosotros, paz a vosotros. Qué hermoso, qué precioso. Dios sabe la necesidad tremenda que tenían estos seguidores de esta paz. Dios sabe lo que estaba viviendo sus seguidores. La turbación, el dolor, la aflicción, estaban desorientados. En medio de este miedo que ellos vivían, de no saber qué es lo que les esperaba en el futuro, si iban a dar cumplimiento a aquella responsabilidad que el Señor les había ofrecido, les había anticipado, les había encomendado. Ciertamente el Señor se presenta y lo primero que pone en el corazón de ellos es paz, esa paz que realmente lo necesitaban. Esa palabra creo que fue oportuna, esa palabra fue necesaria en el contexto, en las circunstancias que estaban viviendo sus seguidores. Paz a sus corazones. Esta noche te vengo a decir en el nombre del Señor, esta noche no te vengo a ofrecer aquella palabra que tú quisieras escuchar, sino te vengo a dar aquella palabra que Dios quiere darte. Muchas veces anhelamos y estamos dispuestos a escuchar palabras y buscamos textos y buscamos prédicas de lo que nuestros corazones quisieran escuchar. Pero sabes, Dios te viene a dar una palabra esta noche de lo que realmente tú necesitas. Hay una palabra para el mundo, hay una palabra para el ser humano, la palabra que realmente necesita: salvación, perdón de pecados, arrepentimiento, conversión y mucha fe. Dios te viene a hablar hoy en esta noche. No te desesperes, aunque estés desorientado, no te desesperes, aunque estés viviendo un tiempo de cuarentena y estás en casa y seguramente tu vida, tu rutina, todo ha sido afectado. Seguramente estás preocupado, estás llegando a un momento después de 3 días a tener conflictos muy personales y emocionales acerca de lo que va a visorar tu futuro, acerca de cómo asumir tus cuentas, tus deudas, acerca de qué manera nuevamente comenzar y continuar aquello que es nuestra vida cotidiana. No sabemos si esta cuarentena dure justamente los 15 días que se han establecido o se puedan extender más. No sabemos cuál será la reacción de las personas en este tiempo. No sabemos qué es lo que puede acontecer en nuestro Perú. Pero lo que sí sabemos es que Dios siempre tendrá una palabra conforme a la necesidad de nuestra nación y nuestros corazones. Y Jesús les dijo: paz a vosotros. El versículo 37, qué precioso. El versículo 37 dice la Biblia que luego que el Señor les da esta palabra que ellos necesitaban en sus corazones, el Señor les habla dirigiéndose a ellos, y ellos responden con emoción y espanto y llenos de temor, y ellos pensaban que lo que estaban viendo era un espíritu. Dios hablaba con una palabra necesaria de paz en sus corazones, mas ellos reaccionaron con espanto y temor pensando que era un espíritu. Justamente ese es el gran problema que tenemos hoy, ese es el gran conflicto que tenemos hoy. Estamos hablando de seguidores de Jesús, estamos hablando de creyentes, estamos hablando de discípulos que anduvieron con Él, escucharon sus enseñanzas de sus propios labios, pasaron noches enteras, vigilias, caminaron con el Maestro, lo reconocían, conocían a Jesús. Ellos estuvieron 3 años con Él, pero la Escritura dice que luego que el Señor se presentó y les habló, ellos se atemorizaron y se llenaron de espanto. Ellos pensaban que era un espíritu. ¿Qué es lo que había pasado con ellos? Muchas veces el miedo y el temor nos desorienta de tal manera que empezamos a ver las cosas de maneras muchas veces tergiversadas. Empezamos no a reconocer, nuestras mentes empiezan a ser afectadas, nuestras emociones empiezan a sufrir cambios. Muchas veces aquellas cosas que sentimos que amenazan nuestras vidas, que amenazan nuestra estabilidad, nos quitan muchas veces ese enfoque, nos quitan esa seguridad que tanto tiempo hemos sentido y nos hemos sentido muchas veces afianzados en nuestro propio yo, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia economía, en nuestra propia seguridad. Hoy por hoy el ser humano se ha alejado de Dios.
quiere encontrar salud, tiene clínicas de primera, quiere encontrar bienestar y quiere hacer compras y consumir, tiene oportunidades en bancos y ofrecimientos por doquier. El ser humano necesita de alguna calma emocional, tiene un psicólogo de cabecera. El ser humano hoy por hoy se ha vuelto totalmente indiferente a la voz de su Dios. Hoy por hoy el ser humano se ha sentido dependiente de sí mismo, ha hecho su propio Dios de su ego, ha hecho su propio Dios de su vida. Mas Dios sabe esta realidad, esta condición del hombre, de haberse olvidado de Él. Y cuando Él se presenta y se revela a Él, el hombre muchas veces no lo conoce, no lo reconoce, porque está cegado y turbado por sus comodidades, por su egocentrismo. Está cegado y bloqueado por su ego. Está bloqueado muchas veces por aquello que considera que es todo para él. No solamente podemos contemplar que este bloqueo viene por tener abundancia y tener todo aquello que el hombre puede creer que puede saciar su necesidad. También este bloqueo puede venir por el momento de angustia, por el momento de soledad, el momento de desestabilidad, en momentos de temor. Justamente lo que estamos viviendo hoy. Este tipo de situación que vivimos, créanme, hasta los más fuertes, hasta la gente más segura, hasta las naciones más poderosas hoy están temblando. Hasta las naciones y los gobernantes más poderosos hoy están temblando. Aquella arrogancia de las naciones, aquella arrogancia y poderío bélico, poderío económico, hoy se está requebrajando. ¿Por qué? Porque el hombre se ha dado cuenta y ha empezado a confrontarse frente a aquello que no puede dominar, que es la muerte. Aquello que no conoce, aquel misterio que no entiende. Hoy por hoy, corazones, ciudades y naciones cantan. Hoy el mundo se está uniendo y muchos están volviendo el corazón a Dios, están mirando hacia el Señor. ¿Por qué? Porque están dándose cuenta de que no somos nosotros, no es nuestra fortaleza, no es nuestro poder, no es nuestra supuesta seguridad que nos puede dar el gozo y la tranquilidad que necesitamos. Este espanto, esta amenaza de muerte a nuestros hijos, este sufrimiento de esta área y de esta edad vulnerable que son los ancianos, de los hombres de tercera edad, están poniendo en jaque a muchas familias, no solamente las humildes, sino también las pudientes. Y esto está conllevando a que muchos vivamos temor, espanto y nos sintamos desorientados y que perdamos el enfoque correcto. Y esto nos puede llevar a un momento espiritual de tanto bloqueo. Nos podamos sentir tan ciegos que muchas veces cuando Dios nos hable no podamos reconocer el hablar de Dios. Cuando escuchemos una prédica que viene de Dios, cuando escuchemos un mensaje de las Escrituras, tu Biblia, mi Biblia, la única verdadera palabra de Dios, te sientas bloqueado por tus temores y que pueda que de tu corazón salga más bien un rechazo y una duda tremenda hacia Dios, diciendo, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Qué es lo que está haciendo Dios por nosotros? Realmente, si tú te pones a pensar bien, el temor y el miedo muchas veces pueden afectar al ser humano de tal manera que pueden al ser humano moverlo de sus simientes, moverlo de su tranquilidad, moverlo de su estabilidad emocional. Y es ahí cuando tenemos que reconocer que solamente Dios puede darnos esa paz, esa estabilidad, esa tranquilidad que el mundo necesita. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no es como este mundo la da. Vamos a seguir leyendo el versículo 38. Pero cuando el Señor, que todo lo sabe y todo lo conoce, vio esta reacción de parte de ellos, de espanto y de temor, dice la Escritura que Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué hoy estás con este miedo que está corriendo por tu interior? Hay un pensamiento que dice que el ser humano es lo que come, pero yo creo firmemente que el ser humano es lo que cree y lo que piensa. El Señor sabe bien que si estos pensamientos estaban turbando sus corazones, es porque estaban turbando sus pensamientos. Encontró a sus discípulos desorientados, afectados. Y miren, eran ellos aquellos que iban a asumir esta gran comisión, eran ellos aquellos que iban a llevar esta gran responsabilidad. Ellos iban a predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Sobre ellos estaba esta tremenda responsabilidad. Era necesario que el Señor se presente, que restaure sus ánimos, que restaure sus corazones, que restaure su espíritu. Ellos eran los elegidos,
Ellos tenían que ir con un espíritu fuerte, un espíritu decidido. Ellos tenían que en el Señor estar capaces, con tranquilidad y estabilidad espiritual, de llevar este evangelio maravilloso. Es por eso que Jesús se les presenta a restaurarlos. Jesús se les presenta a fortalecerlos. Mira, y cuando ve que ellos, a pesar de haberlo visto, y ellos creían que era un espíritu desencarnado, que no era Jesús, el Cristo histórico. A pesar de todo ello, el Señor pudo haber dicho, bueno, ya me vieron, ya me escucharon, que se basten de ello para que ellos puedan creer. Pero no es así. El Señor en el versículo 39 les dice, mira mis manos y mis pies que yo mismo soy. Toquen, palpen, vean. Yo no soy un espíritu, soy carne y hueso, como veis que yo tengo. El Señor los lleva a un nivel mayor. El Señor nuevamente nos demuestra su misericordia y su amor. Porque a pesar de la incredulidad y el temor que ellos estaban mostrando, el Señor nuevamente se acerca un poco más y le dice, tóquenme, yo soy. Es necesario que crean, es necesario que restaure la fe de ustedes, porque ustedes hablarán de mí, ustedes serán el cimiento, el inicio de esta gran misión, ustedes son la extensión de mi vida aquí en la tierra. Pero qué tremendo, el Señor los lleva a este nivel espiritual de la experiencia muy cercana e íntima. Le dice, pálpenme, véanme. Y Él les mostró las manos y los pies. Marcos, el evangelista, relata que el Señor le dijo, toca mi costado. Qué tremendo. Porque así de real son mis heridas, porque así de real son las heridas de mis manos, así de real son las heridas de mis costados, así de real es el pecado del mundo y así de real es mi amor por vosotros. Jesús es real, sus heridas eran reales, sus llagas en las manos eran reales y su amor es real. Jesús es real. Pero a pesar de todo esto, dice el versículo 40, diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, se emocionaron, se alegraron, pero como que no entendían. Y muchas veces hay esa situación, esa disyuntiva entre lo que siento y lo que creo. Por un lado mi emoción se embarga de tremendamente de reconocer que estaba Jesús ahí, era Jesús. Pero por otro lado mis pensamientos todavía existía la duda. Y el Señor, yendo mucho más allá todavía, el Señor les dice ahí en el versículo 41, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Ese es el Jesús que creemos, ese es el Jesús que amamos. No es un Jesús egoísta ni indiferente, es un Jesús que ama a sus discípulos en las buenas y en las malas. Ama a sus discípulos cuando creen en Él y tienen mucha fe en Él. Y también cuando dudan de Él y cuando su fe ha desfallecido. Ese es el Jesús que seguimos, un Jesús que nos ama en los momentos victoriosos, cuando alabamos, adoramos, estamos en las congregaciones, estamos en las campañas, estamos sirviéndole y nos mira con agrado y nos respalda tremendamente con señales y prodigios. Pero también es el mismo Jesús que nos ama cuando nuestra fe mengua, cuando vivimos crisis, cuando vivimos situaciones como las que estamos atravesando hoy en nuestra nación y en el mundo, donde sentimos muchas veces que la fe nos abandona, cuando sentimos que el temor empieza a adueñarse muchas veces de nuestros pensamientos, empezamos a caer en la desorientación. Y Jesús te dice, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo estoy siempre ahí contigo, yo voy a cenar contigo, yo voy a comer contigo, yo no me separo de tu lado, yo te he prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Ese es el Jesús que hemos creído, un Cristo real, un Cristo fiel y caballeroso en lo que Él promete. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No podemos dudar de Jesús hoy más que nunca. No podemos poner en tela de juicio sus verdades. Jesús está ahí, en medio de los temores, en medio de las circunstancias. Dijo David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo, tú caminarás conmigo. Él no te promete liberarte de los temores, muchas veces de aquellos valles de miedos y de mortandad y de epidemias. Pero lo que sí te promete es que en medio de todas esas circunstancias y temores, Él estará contigo para que tú puedas prevalecer. En medio de toda esa situación, Él pueda guardarte de ser alcanzado. Él pueda protegerte y con Él pueda salir airoso y victorioso de estas situaciones.
Es una verdad grande lo que el Señor nos da. Dice el versículo 43, y Él tomó y comió delante de ellos. Versículo 44, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Qué preciosa palabra. Jesús, luego que se revela a ellos, luego que se manifiesta a ellos, el Señor los lleva a la gran verdad, aquella llave de la fe que es las escrituras. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Versículo 24, entonces leemos que Jesús los lleva y los confronta a la palabra, a su verdad. Le dice claramente, estas son las palabras que yo les he hablado cuando estaba con vosotros. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ese es el Cristo que creemos. Esa es la verdad del Evangelio. Dios nos ha encaminado en su verdad a través de su palabra. Nosotros estamos sostenidos por sus promesas, estamos sostenidos por sus verdades. Es por eso que en medio del temor, nosotros tenemos que aferrarnos en su palabra. Hoy por hoy es necesario comprender. Puede haber experiencias maravillosas, puede haber revelaciones, puede haber sueños, pueden haber visiones de los cuales yo sí creo. Pueden ver testimonios muy singulares, pero yo me quedo con su palabra. Yo me aferro a su palabra. Hoy puede haber palabras y profecías que se dicen y que muchas veces no sabemos si vienen de Dios o no, pero lo que estoy seguro es que su palabra es veraz. Jesús los llevó a ellos para que ellos puedan tener el entendimiento, la claridad y la fortaleza, y los llevó a través de su palabra, a través de las profecías. Juan 1 dice claramente que Él es el verbo, y ese verbo es Jesús, y Jesús es el verbo. Entonces Jesús nos está llevando a entender y a vivir nuestra vida de cristianismo a través de la fe. Pero esta fe será fortalecida a través de su palabra. Es necesario buscarlo a través de su palabra. Es necesario llenarnos de su palabra. Es su palabra la que tendrá respuesta a muchas preguntas. Es la palabra lo que nos dará ese bálsamo que necesitamos. Eso fue lo que sucedió con los dos discípulos camino de Emaús. Mientras él hablaba la palabra, uno de ellos sentía algo en su corazón. Y mientras que yo te predico este mensaje esta noche, yo sé que tú estás sintiendo algo en tu corazón. Sé que ahí donde estás sentado, en tu sofá, en tu cama, caminando, con tu familia, sé que esta palabra está ministrándote. No temas, yo estaré contigo, dice el Señor. No te desalientes, no te desanimes. Yo no te voy a desamparar, iglesia. Yo estaré todos los días hasta el fin. Para que tú puedas tener el entendimiento, para que tú puedas tener la fortaleza necesaria en medio de este mundo de temores, en medio de esta situación que estamos atravesando. Es necesario creerle, Hay una llave, la Escritura. La Escritura es dependiente de Jesús, y Jesús también es dependiente de su palabra. Jesús y su palabra es una sola esencia, es una sola verdad. Jesús es la palabra, Jesús es la verdad. Y es necesario, si queremos conocer a Jesús y mirar a Jesús en medio de los temores, en medio de un mundo de pánicos y de situaciones extremas, es necesario siempre ir a sus promesas. Quiero avanzar contigo esta noche. Sé que el tiempo se acorta, pero quiero leer contigo justamente el versículo 47. El Señor habló acerca de la predicación de su nombre, de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y los afirmó nuevamente en el versículo 48, recordándole cuál era su misión, por el cual Él estaba con ellos ahí, restaurándolos, para que ellos asuman esta gran responsabilidad. Seguramente en ese momento, muchos no darían ni siquiera pues un centavo por ellos. Porque muchas veces cuando queremos seleccionar liderazgo, cuando queremos seleccionar hombres y mujeres que vayan al frente, nos representen y puedan asumir grandes retos, siempre buscamos a los mejores, siempre seleccionamos, hacemos casting de los mejores. Hay currículos de por medio cuando seleccionamos en los trabajos para poder seleccionar a los mejores. Pero sabes, Jesús seleccionó a gente humilde y sencilla, pescadores, algunos de ellos no letrados. Jesús los llamó, los seleccionó y les dio una gran responsabilidad. Sobre sus hombros recaía esta responsabilidad de llevar este evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. El mensaje es claro: arrepentidos y convertidos, dice el Señor.
para que seáis perdonados y hallaréis descanso y salvación para vuestras almas. Hay una misión que cumplir, hay un propósito que seguir. No estamos desenfocados, no podemos caer en el pánico y olvidar la razón por la cual estamos aquí en el mundo. Estamos aquí para asumir esta misión. Ahora, Jesús no los envía solos, Jesús los envía y Él mismo los capacita. Y quiero terminar en el versículo 49, cuando el Señor promete esta tremenda bendición de su presencia con ellos en la persona del Espíritu Santo. Él dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Jesús no los enviaba solo. Luego de restaurarlos, confortarlos, fortalecerlos, darle el entendimiento y la iluminación a sus mentes de su verdad, ahora Jesús les enseña y les exhorta y les dice: esperen, no salgan. Es necesario que venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos capacita para poder estar fortalecido en medio de situaciones extremas. Ese Espíritu que nos da ese gozo, un gozo diferente a cualquier emoción humana. Un gozo diferente a cualquier felicidad humana, porque ciertamente la felicidad humana solo es temporal, está condicionada a circunstancias y situaciones. En cambio, el gozo de Dios está por encima de lo externo. El gozo de Dios nos lleva a otro nivel de fe, nos lleva a vivir, estar tranquilos en medio de situaciones difíciles. Ese es el gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Te ha capacitado para estas circunstancias. Nos ha capacitado el Espíritu Santo para vivir estas situaciones. Nos ha capacitado para permanecer firmes y estables, espiritual, emocionalmente, mentalmente, en tiempos difíciles. Hoy más que nunca tenemos que ser luz y sal. Hoy más que nunca el mundo tiene que ver en nosotros la extensión de Cristo. Hoy más que nunca tiene que ver en nosotros ese pedazo de cielo en la iglesia del Señor. Hoy más que nunca el mundo tiene que mirar a la iglesia y tiene que reconocer en la iglesia el mensaje eterno de Dios. Han pasado más de 2000 años y hoy más que nunca la iglesia está más viva que nunca. Y hoy más que nunca el poder de su palabra y el poder del Espíritu Santo se están moviendo en el mundo. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, hay siervos de Dios que están pregonando con unción y autoridad. Hoy los medios y las redes se están saturando de palabra de Dios. Hoy es cuando el mundo está más dispuesto que nunca a escuchar este mensaje de salvación. Jesucristo vuelve por segunda vez. Jesucristo vuelve por segunda vez. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me quedaré con los brazos cruzados? ¿Seré víctima de la circunstancia? ¿O acaso también caeré en pánico, en cuestionamiento, caeré en desorientación? ¿O es acaso que hoy más que nunca el miedo me empieza a quitar el enfoque de poner mi vista hacia Jesús? ¿Es acaso que empiezo a mirar a Jesús de otra manera, con duda? ¿Es acaso que empiezo a mirar a Dios borrosamente? ¿Es acaso que empiezo a entender la Biblia muchas veces con temor? Empiezo a mirar las escrituras cuestionándolas. Empiezo a mirar las escrituras muchas veces con pánico. No, Jesús no está llamado a eso. Jesús está llamado a confiar en el Espíritu Santo. La confianza de Jesús está en Jesús mismo. La confianza de Dios está en Dios mismo. De Dios. Somos la extensión, somos la generación que nos ha tocado vivir esta situación. Hoy 2020, somos los llamados por Dios a pregonar, a dar testimonio que en Cristo sí podemos vivir el verdadero gozo, aquel gozo que Jesús prometió y dijo: es en aquel día, no me vas a preguntar nada, de cierto digo que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el gozo de Dios. Es el Espíritu de Dios. Hoy más que nunca podemos decir como iglesia: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que en esta situación también está tu hablar. Detrás de toda esta circunstancia hay un mensaje para tu iglesia. Hoy más que nunca miramos a Jesús en medio del temor. Miramos a Jesús más claro que nunca y sabemos que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Sé que esta palabra ha bendecido a tu familia. Acompáñame a seguir con los estudios bíblicos durante estas noches. Soy su servidor, Pastor Robert Lee. Muchas gracias. Dios te bendiga.